A los 40 años, Zuleika ya no sabía qué dolía más: que su esposo le entregara dinero como si le estuviera haciendo un favor, o haberse acostumbrado a recibirlo con la cabeza baja. Durante años creyó que dependía de él para vivir, hasta que una noche comprendió que lo más caro que había pagado no era la comida, ni la casa, ni los años perdidos, sino el precio silencioso de empezar a verse a sí misma con los ojos de quien la humillaba. Quédate, porque el final de esta historia te sorprenderá. La primera vez que Zuleika entendió que en su casa el dinero no llegaba como ayuda, sino como una forma de recordarle su lugar, no fue por la cantidad de billetes que Imanol dejó sobre la mesa, sino por la manera en que los soltó, como si al hacerlo también estuviera arrojando una acusación. Fue un jueves de calor espeso en McAllen, Texas, de esos en que el aire parece quedarse pegado a las paredes, y la cocina se vuelve un cuarto más pequeño de lo normal. El ventilador del techo giraba con un zumbido cansado, moviendo apenas el olor del arroz blanco y de los frijoles que hervían en una olla ya un poco vieja, con el esmalte saltado en los bordes. Zuleika estaba de pie junto a la estufa, removiendo con una cuchara de madera y pensando en cómo estirar lo poco que quedaba para que la cena alcanzara también para el día siguiente. En la mesa, su hijo Gael, de 6 años, garabateaba un sol torcido sobre una hoja de cuaderno mientras movía los pies sin tocar el suelo. Imanol llegó poco antes de las 2. Entró con el ceño ya armado, como si hubiera venido enojado desde antes de abrir la puerta, y dejó las llaves junto al florero de plástico que Zuleika llevaba meses queriendo cambiar sin decirlo. Olía a colonia cara y a calle, a camisa limpia, y a un cansancio que no era exactamente cansancio, sino otra cosa más dura, más seca, que con el tiempo se había ido instalando en él como una costra. «Aquí está», dijo, sacando unos billetes del bolsillo de su pantalón y dejándolos sobre la mesa. «Y hazlos rendir, porque yo no soy cajero automático». Zuleika no respondió de inmediato. Miró el dinero y luego miró la despensa medio vacía, el aceite casi terminado, la caja de leche a la mitad, el paquete de pañales nocturnos que ya no usaban pero que había tardado años en dejar de comprar por costumbre, o por miedo a no prever algo, a no alcanzar, a no cumplir. Tomó el dinero despacio, con esa delicadeza que tienen algunas mujeres cuando recogen no un billete, sino la humillación que viene doblada con él. «Voy a ir a la tienda en la tarde», murmuró. «También hace falta jabón y Gael necesita cartulina para el lunes». Imanol soltó una risa breve, sin alegría. «Siempre hace falta algo contigo. Siempre. No entiendo cómo te las arreglas para que nunca alcance. De verdad que si yo me encargara de la casa, otro gallo cantaría». Gael levantó la vista, sin comprender del todo, pero con esa atención silenciosa con que los niños aprenden temprano a medir el clima de un hogar. «Papá, la maestra dijo que también necesito colores», añadió con voz pequeña. Imanol tomó agua directo de la botella y, sin mirar al niño, respondió: «Pues dile a tu mamá que administre mejor, porque para eso está aquí, ¿no?». Las palabras quedaron suspendidas en la cocina como el humo leve de los frijoles. Zuleika sintió ese pinchazo conocido entre el pecho y la garganta, esa mezcla de vergüenza y rabia que no encontraba por dónde salir. Sin embargo, siguió moviendo la cuchara. Vanna había aprendido hacía mucho que en ciertas casas las discusiones no empiezan cuando uno responde, sino cuando uno se atreve a sentir que merece algo distinto. No siempre había sido así, o al menos no de una manera tan evidente. Y si hoy crees que Dios no quiere ver a nadie viviendo humillado, escribe en los comentarios: «Hoy me elijo». Y quédate hasta el final, porque lo que Zuleika vivió fue doloroso, sí, pero también fue el inicio de un despertar que cambiaría su vida para siempre. Cuando Zuleika conoció a Imanol, todavía llevaba el cabello largo hasta media espalda, usaba labios color vino los sábados y caminaba como si todavía tuviera una canción sonando por dentro. Había estudiado secretariado en Reynosa, no porque aquel diploma fuese el sueño más grande de su vida, sino porque en su casa siempre se habló de que una mujer tenía que aprender algo por si acaso la vida apretaba, por si acaso un marido fallaba.
por si acaso el amor no alcanzaba para pagar la renta. Ella se lo tomó en serio. Le gustaban las carpetas ordenadas, el sonido de las teclas rápidas bajo los dedos, la sensación de eficacia que daba resolver pequeñas cosas para que el día de otros avanzara mejor. Había algo en ese oficio que le hacía sentir que tenía un lugar en el mundo, una forma concreta de ser útil sin desaparecer. Entonces apareció Imanol. Era alto, de hombros firmes, de esa clase de hombres que aprenden pronto a pararse en el mundo como si éste les debiera espacio. Sonreía bonito en aquel tiempo, o al menos eso creía ella. Tenía la voz segura y el tipo de atención que, al comienzo, muchas confunden con interés profundo, aunque a veces no sea más que una manera elegante de empezar a medir cuánto podrá ocupar del otro. Le llevaba flores los domingos, la esperaba afuera del instituto, le decía que no había visto una mujer tan fina ni tan despierta en mucho tiempo. Zuleika, que venía de una casa donde el cariño casi siempre se daba en forma de comida servida y no de palabras, sintió que aquello era amor. Y tal vez en una parte lo fue. Tal vez hubo un tiempo en que Imanol también creyó quererla de verdad. Pero hay afectos que nacen con una grieta escondida, la necesidad de poseer lo que dicen admirar. «No me gusta imaginarte metida en oficinas llenas de hombres», le dijo una tarde, riéndose apenas, mientras le acomodaba un mechón detrás de la oreja. «Tú estás para algo más bonito». En aquel momento Zuleika sonrió. Sonó a halago, a protección, a uno de esos comentarios que una muchacha enamorada guarda como si fueran promesas. Años después, en la cocina de su propia casa, con un cucharón en la mano y una cuenta mental de lo que faltaba para llegar al final de semana, comprendería que algunas frases no nos encierran de golpe. Nos van rodeando despacio, con la paciencia de quien construye una jaula sin hacer ruido. Se casaron cuando ella tenía 26. Al principio no le pesó dejar de buscar trabajo. Imanol insistió en que no hacía falta, en que él podía con todo, en que una casa bien llevada ya era una tarea suficiente. Y Zuleika, que todavía se arreglaba para esperarle, que llenaba la sala de flores pequeñas compradas en la esquina y cocinaba recetas nuevas para sorprenderlo. Aceptó. No sintió que estuviera renunciando a sí misma. Sintió que estaba eligiendo una forma de amor. Los primeros años transcurrieron con una tranquilidad que, vista desde fuera, parecía bendición. Vivían en un barrio humilde pero ordenado, en una calle donde las tardes olían a tierra mojada cuando llovía y a carne asada los domingos. Imanol trabajaba en una empresa de logística. No ganaba una fortuna, pero el dinero alcanzaba para vivir sin sobresaltos graves. Y cuando alguien preguntaba por Zuleika, él respondía con una media sonrisa. «Mi esposa no trabaja, gracias a Dios, no tiene necesidad». Había una forma particular de decirlo, algo entre orgullo y propiedad. Pero entonces, ella todavía no sabía distinguir entre una cosa y la otra. Cuando nació Gael, todo cambió de una manera que ninguno supo nombrar bien. El embarazo había sido difícil. Zuleika retuvo líquido, durmió mal durante meses. Sí, ganó más peso del que esperaba y luego le costó recuperarse. El parto la dejó agotada, con el cuerpo distinto, con esa sensación de no reconocerse del todo en el espejo. Las noches rotas, la lactancia, el miedo constante a que al bebé le pasara algo, la ausencia de una red que la sostuviera más allá de visitas esporádicas y llamadas breves, fueron desgastando lo que antes en ella parecía espontáneo. La risa fácil, la coquetería sencilla, las ganas de ponerse un vestido solo porque sí. Al comienzo, Imanol fingió paciencia. «Ya vas a volver a ser la de antes», le decía, dándole una palmada ligera en el muslo, como si hablara de una persona que se había ido de viaje y no de una mujer atravesando el cansancio más hondo de su vida. Pero el tiempo pasó, y aquella frase fue cambiando de tono. Empezó a decirla menos como consuelo y más como reclamo. Zuleika dejó de maquillarse con frecuencia. A veces llevaba el cabello recogido en un moño rápido todo el día. Otras veces ni siquiera se daba cuenta de que había llegado la tarde sin haberse mirado una sola vez al espejo. Su mundo se hizo pequeño. La ropa tendida, la lonchera del niño, el arroz, los frijoles, la consulta del pediatra,
las listas de supermercado calculadas al centavo. Y mientras ella se encogía dentro de esa rutina, Imanol comenzó a crecer en otra dirección. Se compró camisas nuevas, empezó a usar colonia más seguido. Se demoraba más frente al espejo del baño, lo que en otros matrimonios podría haber sido apenas un detalle. En el de ellos se sentía como una distancia que iba tomando forma. El primer insulto no fue un insulto, fue una observación envuelta en risa. Ese vestido ya no te favorece como antes. Ella lo miró, bajó la vista a la tela azul marino que había usado en su aniversario y sintió un calor incómodo en las mejillas. Es el mismo vestido, dijo con una sonrisa torpe. Precisamente, respondió él. El vestido no cambió. Después vinieron otros comentarios. Ninguno demasiado brutal en apariencia, todos lo bastante pequeños como para parecer soportables. Lo peligroso del maltrato que se disfraza de broma o de crítica doméstica no es solo lo que dice, sino la duda que deja. La mujer no sabe bien en qué momento tendría derecho a llamarlo crueldad. Se pregunta si no estará exagerando, si tal vez sí está más sensible, si quizá él solo tuvo un mal día. Y así, entre esa niebla, una va cediendo terreno sin darse cuenta. ¿Vas a servir eso otra vez? Con razón Gael está tan mañoso para comer. Mira cómo está la sala, parece que aquí no vive nadie con orden. No sé en qué se te va el tiempo. De verdad que algunas mujeres nacen para la casa y otras no. Él decía esas cosas mientras se sentaba a comer lo que ella había logrado poner en la mesa con un presupuesto que apenas respiraba. Porque ese era otro detalle. Imanol jamás dejó de entregarle dinero, pero casi nunca era suficiente para algo más que lo básico. Y aún así le exigía variedad, limpieza impecable. Era un hombre tacaño no solo con el dinero, sino con la comprensión. Y cuando una persona es mezquina con ambas cosas, termina haciendo sentir al otro culpable hasta de necesitar. Zuleika aprendió a estirar todo. Un pollo le rendía para 2 comidas. El arroz de un día se convertía en arroz frito al siguiente. Un jabón se partía en 2 para que durara más. Ella dejó de comprarse brasieres bonitos. Dejó de ir a cortarse el cabello como antes. Dejó de cambiar las sandalias gastadas. Dejó de pedir nada que no pudiera disfrazarse de necesidad doméstica. A veces, cuando en la fila del supermercado cambiaba el queso por una bolsa más grande de tortillas o devolvía en la caja unas galletas que Gael le había puesto con ilusión en el carrito, sentía una punzada de vergüenza que no tenía nombre. No era solo pobreza, porque no estaban exactamente pobres. Era algo más confuso, vivir con un hombre que sí podía gastar en sí mismo, pero lograba hacerte creer que cada peso que invertía en la casa era un favor extraordinario. Las vecinas empezaron a hablar mucho antes de que ella quisiera escuchar. La secretaria de Imanol se llamaba Mireya. Era joven, de uñas impecables y blusas ceñidas, según contaban. Había entrado hacía poco más de un año a la empresa. Una mujer delgada, de hablar rápido, que se reía inclinándose un poco hacia quien tuviera delante, como si el mundo entero le pareciera una posibilidad. Zuleika supo de su existencia por comentarios sueltos. Primero una conocida que había visto a Imanol bajar del auto junto a ella en un restaurante. Después una prima de él que, en tono supuestamente casual, le preguntó si ahora los de la oficina acostumbraban salir tanto después del trabajo. Más tarde una vecina, al despedirse tras pedirle una taza de azúcar, le soltó con compasión torpe: «Yo no te quiero meter ideas, Zuli, pero abre los ojos». Ayudó a abrir los ojos. Como si fuera tan sencillo. Como si las mujeres no supieran, muchas veces, muchísimo antes que los demás. Como si el problema fuera la falta de visión y no el miedo a lo que una tendría que hacer después de ver. Ella eligió no mirar demasiado, porque mirar significaba aceptar que la casa donde dormía y la vida que llevaba sosteniendo con sus manos estaban apoyados en una mentira. Y también significaba algo más duro todavía: preguntarse qué podía hacer si esa mentira se confirmaba. ¿Irse? ¿A dónde? ¿Con qué dinero? ¿Con qué trabajo? ¿Con qué experiencia laboral después de tantos años? El miedo no siempre se presenta como cobardía. A veces llega disfrazado de lógica, de prudencia, de responsabilidad materna. Y una se convence de que está aguantando por amor,
por el hijo, por la estabilidad. Da cuando en el fondo también está aguantando porque no se siente capaz de empezar de nuevo. Hubo una noche en que se atrevió a encararlo. Fue después de que él llegara a casa casi a las 11, con una sonrisa rara todavía prendida en el rostro y un perfume ajeno, más dulce, mezclado con el suyo. Gael ya dormía. La casa estaba en silencio y la televisión encendida sin volumen en la sala. Zuleika había dejado su plato cubierto con otro, para que no se enfriara tanto, aunque sabía que probablemente volvería a decir que ya había comido fuera. ¿Estás saliendo con alguien?, preguntó al fin, antes de que le fallaran las fuerzas. Y Manol se quedó inmóvil un segundo. Luego se aflojó la corbata con lentitud, como quien evalúa si una molestia merece respuesta. ¿Perdón? Te pregunté si estás con otra mujer. Él se volvió a mirarla. No fingió sorpresa. Lo que hizo fue peor. La recorrió con una mirada pesada, de arriba a abajo, sin pudor, sin ternura, y como si estuviera comparando en silencio lo que tenía delante con algo que ya había probado en otra parte. ¿Y tú con qué derecho me vienes a reclamar?, dijo al fin. Zuleika sintió que el corazón se le bajaba hacia el estómago. Soy tu esposa. Eres una mantenida, Zuleika, respondió él seco sin alzar la voz. No se te olvide. Todo lo que tienes te lo doy yo. Esta casa, la comida, la escuela del niño, la ropa que usas, aunque ya casi no te importe cómo te queda. Así que mejor mide tus palabras. Ella abrió la boca, pero no salió nada. No porque no tuviera que decir. Tenía demasiado. Tenía años enteros. Tenía noches sin dormir con un bebé en brazos mientras él roncaba de lado. Tenía una vida entera puesta al servicio de un hombre que ahora la reducía a una palabra. Pero el dolor, cuando llega de golpe y desde la persona que debía cuidarte, no siempre se convierte en voz. A veces se vuelve silencio, uno tan hondo que tarda años en deshacerse. Desde aquella noche dejó de preguntarle nada, no porque hubiera dejado de sospechar, sino porque entendió de qué estaba hecho el poder de Imanol dentro de esa casa. No era solo el engaño, era la certeza con la que él creía que podía humillarla y aún así seguir siendo necesario. Y por desgracia, durante un tiempo tuvo razón. Los meses siguientes transcurrieron como pasan las estaciones dentro de algunos hogares, sin que nadie las nombre, pero dejando marcas en todo. Zuleika empezó a comer de pie en la cocina cuando Gael se dormía. Lo que quedara de la comida del mediodía, galletas quebradas del fondo de la alacena, no siempre por hambre, a veces solo para sentir algo parecido a un consuelo. El cuerpo, cuando el alma está cansada, suele buscar refugios pequeños. Lo triste es que luego muchas mujeres cargan también con la culpa de esos refugios, como si incluso su manera de sobrevivir mereciera reproche. Engordó un poco más, no de golpe. Apenas unos kilos que se fueron acumulando en el vientre, en los brazos, en la cara. Pero en la mirada de Imanol cada kilo parecía multiplicarse. Él encontraba todo mal en ella, y cuando un hombre ya decidió que una mujer le estorba, la casa entera empieza a llenarse de defectos. Le molestaba cómo se recogía el cabello, le molestaba que usara ropa holgada, le molestaba que la comida no fuera suficiente para sus antojos, le molestaba que Gael hiciera ruido, le molestaba que ella lo mirara cuando llegaba tarde. Incluso le molestaba, a veces, que hubiera silencio. Y sin embargo, de puertas para afuera, seguía siendo un hombre correcto. El tipo de hombre al que muchos llaman responsable porque paga cuentas y no bebe en exceso. El tipo de hombre que sostiene una conversación amable en una carnicería y luego llega a casa a destruir la autoestima de su esposa con una frase dicha entre cucharadas. No todos los maltratos dejan moretones visibles. Algunos son más eficaces precisamente porque se vuelven costumbre. Porque la mujer termina dudando de sí misma antes que de quien la hiere. A los 40 años, Zuleika se había convertido en una sombra de la muchacha que estudió secretariado, con zapatos de tacón bajo y cuadernos prolijos. A veces, cuando ordenaba un cajón o guardaba ropa de temporada, encontraba papeles viejos, constancias, certificados,
una credencial plastificada con foto de juventud. La letra de su nombre escrita con tinta azul bajo el título de Técnico en Secretariado Ejecutivo. Los miraba un momento y luego los devolvía a su sitio. No era que los hubiera olvidado del todo, era peor. Había aprendido a tratarlos como si pertenecieran a otra persona. La fiesta ocurrió en octubre, durante el cumpleaños 45 de Imanol. Él quiso hacer algo en casa. Invitó a 3 compañeros de trabajo con sus esposas, a un vecino, a un primo que veía poco y a un par de amigos antiguos con quienes le gustaba presumir anécdotas de otros tiempos. Zuleika pasó 2 días preparando todo con el dinero justo, calculando cantidades, marinando carne, lavando vasos, pidiendo unas sillas prestadas a la señora de al lado. Cocinó como si aún hubiera algo que demostrar, quizá porque durante años una parte de ella siguió creyendo que si la mesa estaba bonita, si la comida salía buena, si la casa lucía limpia, el desprecio de Imanol disminuiría aunque fuera un poco. Las mujeres maltratadas a veces tardan en comprender que la crueldad ajena no se corrige con esfuerzo propio. Esa noche llevaba una blusa negra y un pantalón oscuro que hacía meses no usaba. Se había puesto un labial discreto y unos aretes sencillos, no porque esperara halagos, sino porque no quería sentirse completamente borrada entre tanta gente. Gael corría de un lado a otro con un globo azul, feliz de ver la casa llena. Imanol, en cambio, estaba especialmente expansivo. Reía fuerte, hablaba más de la cuenta, se pavoneaba entre los invitados con esa seguridad de hombre que sabe que nadie le cuestionará nada importante. Mireya no fue, o al menos no fue de manera oficial. Zuleika no sabía si sentir alivio o una punzada distinta, al comprobar que, incluso sin verla, la presencia de esa mujer parecía colarse en la fiesta como una fragancia que uno no logra ubicar. Cerca de las 11, cuando la mayoría ya había cenado y las conversaciones se desordenaban en pequeños grupos, Zuleika fue a la cocina por más hielo. Nayen llevaba una bandeja en las manos y al volver, pasó cerca de la terraza lateral, donde Imanol fumaba con 2 de sus amigos y un vecino. La puerta corrediza estaba apenas abierta. Ellos no la vieron. «No, hombre, si antes estaba guapísima», decía uno de los amigos, con esa risa de machos que creen estar siendo francos. «Yo me acuerdo de tu boda, traías un monumento del brazo». Imanol soltó el humo despacio. Después se rió. «Sí, bueno, eso fue hace siglos. Ahora mírala». Hubo un breve silencio. El tipo de silencio en que una mujer todavía tiene una oportunidad de no escuchar lo que viene. Pero ya era tarde. «Parece una foca», dijo Imanol, y la palabra cayó al suelo de la noche, con la pesadez de algo viscoso. Una foca de esas gordas, echadas, que nomás comen y estorban. Los hombres rieron, no todos con la misma intensidad. Uno bajó la mirada, otro carraspeó, pero rieron. Y a veces eso basta para que la humillación encuentre eco y se vuelva más real. Zuleika se quedó inmóvil detrás del marco, con la bandeja temblándole apenas entre las manos. No gritó, no dejó caer nada, pero sintió, como si una hebra muy antigua dentro de ella, una que llevaba años deshilachándose en silencio, terminara por romperse de una vez. «Parece una foca». No era solo la crueldad de la frase, era todo lo que esa frase contenía. Las noches en que ella se acostó cansada sin cenar bien, para que alcanzara la despensa. Las veces que escondió sus ganas de llorar para que Gael no preguntara. Los kilos de tristeza convertidos en cuerpo. Las veces que eligió no ver. Los años en que permitió que la miraran desde arriba hasta empezar a mirarse igual. De pronto, comprendió que el mayor daño no estaba en que Imanol la despreciara. El mayor daño era que una parte de ella ya se había acostumbrado a creer que quizá él tenía razón. Si hoy crees que ninguna mujer debería acostumbrarse a vivir bajo humillación, escribe en los comentarios, no más humillación. Porque a veces todo empieza a cambiar el día en que el dolor deja de callarse por dentro. Volvió a la cocina sin hacer ruido. Dejó la bandeja sobre el mesón, apoyó las manos a ambos lados y bajó la cabeza. Durante unos segundos, solo escuchó el golpeteo desordenado de su propio corazón. Luego levantó la vista y se vio reflejada en la ventana negra.
convertida en espejo por la noche. Allí estaba, una mujer de 40 años con los ojos cansados, la boca apretada y los hombros vencidos por un peso que no era solo el del cuerpo. Era más que eso. Era el peso de haberse ido abandonando en pequeñas renuncias, de haber cedido tanto espacio al maltrato que ya casi no quedaba sitio para su propia voz. No lloró enseguida. Primero sintió vergüenza, luego rabia, luego una tristeza tan honda que parecía no caberle en el pecho. Había algo distinto en ellas, como si por debajo del dolor empezara a moverse una verdad antigua, una de esas que incomodan antes de salvar, que nadie puede permanecer demasiado tiempo en un lugar donde lo nombran con desprecio sin empezar a morir un poco por dentro. Terminó la fiesta como pudo, recogió vasos, guardó sobras, acostó a Gael, que cayó rendido sin notar nada, y Manol se fue a dormir oliendo a cerveza y carne asada, satisfecho de sí mismo, sin sospechar que la frase dicha entre amigos sería la misma que partiría en dos la historia de su casa. Zuleika se quedó despierta en la cocina hasta muy tarde. Sacó una taza, calentó agua y preparó una manzanilla que apenas probó. La casa en silencio le mostró de pronto todo lo que durante años había preferido no mirar. La silla donde él se sentaba a repartir juicios, el mantel con una mancha que no salía del todo, la libreta de gastos abierta sobre el refrigerador, el dibujo de Gael pegado con un imán, el pequeño calendario donde ella marcaba con lápiz los días de pago. Todo aquello le pareció la escenografía de una vida sostenida a fuerza de soportar demasiado. Fue entonces cuando abrió el cajón de abajo del mueble del televisor y encontró una carpeta vieja. No la buscaba exactamente, solo metió la mano como quien tantea entre cosas olvidadas y salió con unos documentos doblados, su certificado de estudios, una constancia de prácticas, una fotocopia de un diploma amarillento. En la foto de la credencial, una Zuleika más joven sonreía con una certeza que la mujer de la cocina apenas recordaba haber tenido. Se sentó. Pasó los dedos sobre su propio nombre y algo muy delicado, casi imperceptible, empezó a reacomodarse dentro de ella. ¿Y si el problema no fuera mi cuerpo? ¿Y si el problema fuera que llevo años viviendo donde me enseñaron a odiarlo? Esa noche no tomó ninguna decisión heroica. No despertó a Imanol para decirle que se iría con el amanecer. Las transformaciones verdaderas casi nunca nacen así. Empiezan con algo más pequeño y, por eso mismo, más serio. Una mujer deja de mentirse. Al día siguiente se levantó como siempre. Hizo el desayuno de Gael. Lo peinó para la escuela, lavó los platos, tendió una carga de ropa. La casa seguía siendo la misma. Imanol siguió hablando con brusquedad. El mundo no se había detenido porque una palabra la hubiera herido. Y sin embargo, mientras barría la sala, Zuleika sintió con claridad que algo en ella ya no estaba colocado en el mismo lugar. Esa tarde, cuando dejó a Gael dormido en su siesta corta, se cambió la ropa de casa por unos tenis viejos que casi no usaba y salió a caminar 2 vueltas a la manzana. Nada más. Y volvió transpirada y con las piernas pesadas, pero también con una sensación extraña, como si hubiera abierto una ventana en una casa demasiado cerrada. Al día siguiente repitió la caminata. Luego la hizo 3 veces por semana, después 4. No se lo contó a nadie, no porque quisiera esconderlo, sino porque todavía no estaba lista para convertir su cuidado en conversación. Hay comienzos que son tan frágiles que necesitan silencio para respirar. Unos días más tarde se cortó el cabello. No mucho, apenas las puntas dañadas y un acomodo nuevo en el flequillo. La peluquera del barrio, una salvadoreña habladora llamada Maribeth, la miró por el espejo y le dijo: «Tu cara es bonita, mija. Nomás la traías escondida». Zuleika sonrió sin saber qué responder. A veces basta una frase sencilla, dicha sin intención de rescatar a nadie, para recordarle a una mujer que no ha estado del todo sola, que el mundo aún puede devolverle una mirada menos cruel que la que recibe en casa. No dejó de dolerle el cuerpo ni desapareció la ansiedad de un día para otro. Algunas noches seguía abriendo la alacena con ganas de llenarse la boca de cualquier cosa que le calmara por un momento el nudo del pecho.
Otras veces se quedaba mirando el celular, tentada a revisar a Imanol, a preguntarle a dónde iba cuando decía que tenía pendientes. Pero algo había empezado a cambiar en ella. Su energía ya no se consumía solo en vigilarlo a él. Poco a poco, estaba regresando hacia sí misma. Una tarde, mientras ordenaba el cuarto, encontró una caja con cuadernos viejos. Entre ellos, había apuntes de taquigrafía, ejercicios de mecanografía y fórmulas de correspondencia empresarial. Los abrió despacio, como si estuviera tocando la vida de otra mujer. En esas hojas amarillentas seguía viva la muchacha que había estudiado secretariado, la que alguna vez creyó que podía ocupar un lugar propio en el mundo. No soñaba con grandezas, pero sí con una vida donde su nombre no quedara disuelto entre el de un esposo y las necesidades de una casa. Esa misma semana, después de dejar a Gael en la escuela, pasó frente al centro comunitario del barrio y vio un aviso sobre cursos básicos de computación para adultos. Se quedó leyendo más de la cuenta. La mujer de recepción la animó con una sonrisa sencilla, y Zuleika se fue pensando en ese papelito como si llevara una pequeña chispa doblada en la memoria. No se lo comentó a Imanol. A esas alturas ya intuía que ciertos sueños, para no ser aplastados demasiado pronto, necesitaban crecer en silencio. Se inscribió la semana siguiente. El primer día del curso sintió vergüenza, pero no una vergüenza que empequeñeciera, sino la incomodidad de quien regresa a una parte de sí misma que creía cerrada para siempre. Se sentó frente a una computadora con otras mujeres y algunos muchachos más jóvenes, escuchó indicaciones básicas, preguntó lo que no entendía y volvió a casa con una mezcla extraña de cansancio y esperanza. Al principio Imanol no notó demasiado el cambio. Ella seguía cocinando, limpiando, atendiendo a Gael y cumpliendo con las tareas de siempre, pero lo hacía con otra respiración. Empezó a arreglarse un poco más, aun cuando no tenía a dónde ir. Se compró una blusa mostaza en oferta, volvió a usar aretes pequeños, se puso crema en las manos con una constancia que antes no tenía. No era vanidad ni deseo de provocar celos, era algo más profundo. Una mujer que empezaba a habitarse otra vez. Cuando Imanol finalmente lo notó, reaccionó con esa mezcla de burla y vigilancia que usan algunos hombres cuando sienten que algo que daban por fijo empieza a moverse. ¿Y ahora a dónde vas tanto?, le preguntó una tarde. Al centro comunitario. ¿A qué? Tomé un curso. Él soltó una mueca. ¿Curso de qué? ¿De cómo gastar más? De computación. Imanol se rió. ¿A tu edad? Mira nomás. Bueno, si con eso crees que vas a volverte ejecutiva. Hubo un tiempo en que un comentario así le habría arruinado el día entero. Esta vez la hirió, sí, pero ya no se clavó igual. Porque cuando una mujer empieza a reconstruirse, las palabras que antes la definían comienzan a perder fuerza, no por magia, sino porque poco a poco dejan de coincidir con la imagen que ella empieza a recuperar de sí misma. Los meses fueron pasando, y aunque Zuleika bajó algo de peso, la transformación más importante no ocurrió en su cuerpo, sino en su postura. Empezó a caminar por la casa sin disculparse con el cuerpo, a responder con frases cortas, a mirar las cuentas no solo como un problema doméstico, sino como parte de una vida que debía ordenarse también para una posible salida. Guardaba pequeños ahorros donde podía, billetes modestos, cambios, lo que lograba apartar de alguna compra bien calculada, algún dinero que le pagó una vecina por ayudarle a redactar una carta. Era poco, pero incluso un poco de dinero propio puede parecer aire cuando alguien lleva años respirando a través de otro. Gael, con su forma limpia de mirar el mundo, empezó a notarlo también. «Mami, te ves bonita con esa blusa», le dijo una mañana mientras ella le servía leche. «Gracias, amor. Te ves como en la foto de la sala, pero mejor». Zuleika sonrió y algo tibio se le acomodó en el pecho. A veces los hijos no entienden los procesos, pero perciben el regreso de una madre antes de que ella misma se atreva a nombrarlo. En el curso, la instructora comenzó a hablarles de programas de oficina, correos, archivos digitales y currículums. Mientras escuchaba, Zuleika sintió despertar una emoción antigua. Ese mundo de documentos, agendas y orden le resultaba familiar,
como si una parte de su vida hubiese estado esperándola, quieta, detrás de una puerta entreabierta. Practicó cuanto pudo, primero en el centro, luego en una computadora prestada por una compañera. Actualizó su currículum con la ayuda de Leticia, la instructora, y al momento de escribir la larga pausa sin empleo formal, dudó en silencio. Leticia la miró con firmeza. No pongas tu vida como si hubiera estado vacía. Tal vez no tuviste trabajo en oficina, pero criaste un hijo, administraste una casa, sostuviste todo con casi nada. Eso también enseña habilidades. La palabra habilidades se le quedó sonando todo el día. En su casa solo había escuchado defectos. Afuera, por primera vez en mucho tiempo, alguien le estaba poniendo nombres más justos a lo que sabía hacer. Postuló a varios lugares. Una clínica, una oficina de seguros, un despacho contable, un taller que necesitaba a alguien para atender llamadas y organizar papeles. Al principio nadie respondió. Después la llamaron de 2 sitios donde el horario no le servía por Gael. Dudó. Pensó en rendirse. Hubo noches en que la voz de Imanol volvió a sonar dentro de ella con toda su crueldad. No sirves, a tu edad ¿para qué? Eres una mantenida. Pero esas frases ya no caían sobre el mismo terreno. Empezaban a encontrarse con otras nuevas. Algo sí sabes hacer. No todo lo que te dijeron era verdad. Todavía no es tarde. Un miércoles de enero, mientras picaba cebolla para el almuerzo, recibió una llamada de una pequeña empresa de transporte. Necesitaban una asistente administrativa de medio tiempo. El sueldo no era alto, pero era formal, y el horario le permitía recoger a Gael en la escuela. Le dieron entrevista para el día siguiente. Colgó con las manos frías. Miró la cocina, la tabla, la olla vacía. Todo parecía igual, y sin embargo algo enorme acababa de moverse. No le dijo nada a Imanol. Preparó en silencio la ropa, ordenó sus papeles y durmió mal. A la mañana siguiente se maquilló apenas, se puso una blusa sobria y salió con una serenidad nueva. Él la miró de reojo. ¿Y ahora? Voy a una entrevista de trabajo. Imanol soltó una carcajada seca. No me digas. ¿Y quién te va a contratar? Zuleika respiró hondo. Voy a averiguarlo. La entrevista fue sencilla. La recibió Nayari, una mujer cubana de mirada práctica y voz firme. Le preguntó por sus estudios, su experiencia, su disponibilidad. Zuleika respondió sin adornarse, pero tampoco empequeñeciéndose. Al final, Nayari la miró unos segundos y dijo: Se nota que usted es organizada, y se nota algo más importante: ganas. Eso a veces vale más que llegar sabiendo todo. Le ofrecieron una semana de prueba. Cuando salió, Zuleika se encerró un momento en un baño y lloró en silencio. No lloró solo por el trabajo. Lloró por la joven que un día estudió secretariado y creyó que no serviría nunca para nada más. Lloró por la mujer que durante años recibió dinero con vergüenza, por la que escuchó aquella palabra brutal en la fiesta y sintió que se rompía. Y lloró también porque entendió que lo que Imanol más le había robado no era solo la dignidad del presente, sino la confianza en sus propias posibilidades. Empezó el lunes siguiente. La primera semana llegó agotada a casa. Aprender rutinas, atender llamadas, ordenar facturas, revisar correos, correr luego a recoger a Gael, volver a cocinar, lavar uniformes. Todo parecía demasiado, pero era un cansancio diferente. No el agotamiento opaco de quien sobrevive, sino la fatiga viva de quien vuelve a construir algo. 15 días después, recibió su primer sueldo. No era mucho, apenas lo suficiente para empezar. Pero cuando sostuvo el comprobante entre los dedos, sintió la emoción con que otras reciben una joya. No por la cantidad, sino por el significado. Era dinero que nadie le arrojaba con desprecio. Dinero que no venía acompañado de insultos. Dinero que no la obligaba a bajar la cabeza. Compró la cartulina y los colores de Gael, un par de zapatos escolares y una crema un poco mejor para la cara. Al salir de la tienda pensó que, a veces, la dignidad no regresa con grandes victorias, sino con la simple posibilidad de elegir algo sin pedir disculpas. Imanol empezó a incomodarse. Primero fingió que el trabajo era una ocurrencia pasajera. No te vayas a descuidar de la casa. Después intentó medirla.
¿Y cuánto te pagan? Seguro una miseria. Más tarde probó con el viejo discurso del proveedor indispensable. No necesitas matarte por 2 pesos. Yo siempre he respondido. Pero Zuleika ya no entraba en ese juego. Había descubierto que ciertos hombres solo conservan el poder mientras la mujer necesita convencerlos de algo. Y ella ya no estaba intentando convencerlo de nada. Una tarde, meses después, encontró en el bolsillo de una chaqueta un recibo de un restaurante junto al río. 2 cenas, 2 copas, una fecha que coincidía con una de tantas noches en que él dijo haberse quedado trabajando. Lo miró unos segundos y luego lo guardó. Le sorprendió su propia reacción. Tiempo atrás aquella prueba la habría destrozado. Esta vez sintió tristeza, sí, pero no sorpresa ni verdadera rabia, más bien una confirmación serena. El engaño de Imanol seguía siendo miserable, pero ya no tenía el poder de definir el valor de la mujer que sostenía ese papel entre los dedos. Lo guardó no para vengarse, sino para no volver a dudar jamás de lo que había vivido. Con el tiempo, el cambio de Zuleika se hizo más visible. No porque quisiera competir con una amante más joven, sino porque el cuerpo responde distinto cuando deja de ser tratado como enemigo. Caminaba con más firmeza, usaba colores, se reía con Gael sin mirar de reojo, dejó de correr a servir a Imanol de inmediato, dejó de justificar cada compra y cada decisión. En la oficina, Nayari empezó a confiarle más tareas y un día le preguntó: ¿por qué dejó esto tantos años? Zuleika respondió con honestidad: porque creí que mi lugar estaba en otro lado. Nayari la miró con una pena lúcida. A veces una cree muchas cosas hasta que se cansa de creerlas. Y era verdad. Zuleika había creído que aguantar era amor, que depender era natural, que el cuerpo debía disculparse por no seguir siendo el de los 25, que una casa solo funcionaba si ella se borraba un poco dentro de ella, que sin Imanol no podría. Y ahora, paso a paso, iba descubriendo que casi todas esas creencias habían sido plantadas por alguien a quien le convenía verla pequeña. No se fue de inmediato. Durante meses, siguió en la misma casa, reuniendo dinero, ordenando papeles, fortaleciéndose. Algunas personas habrían querido un gesto más drástico, pero la dignidad no siempre madura al ritmo que otros consideran correcto. Hay mujeres que primero necesitan reconstruir el suelo interior antes de abrir la puerta y salir. Gael era una de sus razones para esperar. Quería tener con qué sostenerlo. Quería estar segura de que no se estaba yendo solo desde la herida, sino desde la convicción. El momento final llegó un martes cualquiera. Había calor, ropa blanca tendida en el patio y olor a sopa de verduras en la cocina. Imanol llegó temprano. Buscó una camisa azul. No la encontró enseguida y empezó a fastidiarse. Cada vez que yo necesito algo, tú andas en tus cosas. Zuleika levantó la vista. ¿Mis cosas también importan? Él la miró con desconcierto. ¿Perdón? Dije que mis cosas también importan. Imanol sonrió con veneno. Mira nomás, ya te cambió el tonito desde que ganas 2 centavos. Ella se puso de pie. No, lo que cambió fue otra cosa. ¿Qué cosa? Lo miró de frente, sin odio pero sin miedo. Que dejé de creer lo que tú decías de mí. Por primera vez en mucho tiempo, él pareció quedarse sin respuesta. Zuleika continuó con la voz firme. Años me hablaste como si yo no valiera nada porque dependía de ti. Me hiciste sentir vergüenza por comer, por gastar, por necesitar, por existir dentro de esta casa. Me humillaste delante de tu hijo. Me humillaste delante de otros. Y yo lo permití demasiado tiempo porque tenía miedo. Pero ya no. Él intentó minimizarlo todo. No exageres, ya vas a empezar con dramas. ¡No! Ya terminé con ellos. Entonces sacó un sobre manila. Dentro estaban sus ahorros, el contrato de renta de un pequeño departamento cerca de la escuela de Gael, una lista de gastos y el recibo del restaurante junto al río. Me voy a ir, dijo. Imanol soltó una risa incrédula. ¿Con qué? ¿A dónde? Con lo que tengo. A donde ya decidí. No es mucho, pero es mío. Y me basta para empezar. ¿Y el niño? Gael se va conmigo.
Hubo tensión, amenazas veladas, intentos de descalificarla. Ella tembló por dentro, sí, pero no retrocedió. Ya no era la mujer que se quedó muda cuando él la llamó mantenida. Ya no era la que escuchó foca, escondida detrás de una puerta y sintió que el mundo se le acababa. Era una mujer que había aprendido, paso a paso, que el miedo disminuye cuando deja de ser el dueño de cada decisión. Se mudó 2 semanas después. El departamento era pequeño, sin encanto, con paredes beige y una cocina angosta. Pero cuando tendió las sábanas limpias y acomodó la mochila de Gael en su nuevo rincón, sintió algo que hacía años no sentía con tanta claridad. Paz. No una paz perfecta, sino la serenidad humilde de haberse rescatado a tiempo. Los meses siguientes no fueron fáciles. Hubo cuentas apretadas, cansancio extremo, trámites y a nostalgia disfrazada de miedo y noches en que Gael preguntó por qué papá ya no vivía con ellos. Pero Zuleika aprendió a distinguir algo esencial. Una vida con problemas no es lo mismo que una vida con humillación. Una cosa pesa, la otra deshace. Siguió trabajando. Ahorró un poco más. Compró una mesa para las tareas de Gael, colgó una cortina clara y puso una planta junto a la ventana. A veces se cruzaba con su reflejo y ya no evitaba mirarse. No era la muchacha de 25 ni la mujer rota de la cocina tras la fiesta. Era otra, más serena, más consciente de su fragilidad, más suya. Con el tiempo comprendió que el verdadero milagro no había sido conseguir un trabajo ni mudarse, sino dejar de aceptar como normal lo que la destruía. Entendió que la provisión sin respeto también es una forma de control, que el cuerpo no era el enemigo, sino la tristeza acumulada dentro de él, que un diploma guardado en un cajón no era un papel viejo, sino la prueba de que todavía quedaba una mujer esperando ser encontrada. Y así, aunque llegó tarde a muchas cosas, no llegó demasiado tarde a sí misma. Y esa fue, en realidad, la victoria más grande. No que él se arrepintiera, no que el mundo por fin entendiera cuánto la había herido, no que alguien pudiera devolverle los años en que vivió apagándose en silencio. La verdadera victoria fue otra, que Zuleika volvió a mirarse sin desprecio, que una mañana cualquiera, va frente al espejo sencillo de un departamento pequeño. Ya no vio a la mujer que otros habían humillado con sus palabras. No vio una carga. No vio un estorbo. No vio a la mujer rota que durante tanto tiempo creyó valer menos de lo que era. Vio a una mujer cansada, sí. Una mujer imperfecta también. Una mujer todavía en proceso, con heridas que no desaparecerían de un día para otro, pero viva. Y a veces, después de haber pasado tanto tiempo sobreviviendo, volver a sentirse viva ya es una forma de milagro. Hemos llegado al final de esta historia, pero tal vez en el corazón de quien la escuchó, algo apenas esté comenzando. Porque a veces el cambio no empieza el día en que aparece el dolor, sino el día en que dejamos de llamarlo amor. El día en que dejamos de justificar lo que nos hiere. El día en que comprendemos que ningún techo, ningún dinero y ninguna costumbre valen el precio de vivir, sintiéndonos menos. Y si algo de lo que vivió Zuleika se pareció, aunque fuera un poco, a tu propia historia o a la historia de alguien que amas, ojalá recuerdes esto. Ninguna humillación repetida es una prueba de amor. Ninguna palabra que te empequeñece merece quedarse a vivir dentro de ti. Y nunca se es demasiado tarde para empezar a volver a una misma. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Y si quieres seguir acompañándome en relatos que nos recuerdan que, aún después del dolor, todavía se puede volver a empezar, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima historia. Que Dios bendiga tu vida, te fortalezca en todo lo que estés atravesando y te recuerde siempre, aún en los días más difíciles, que jamás naciste para vivir sintiéndote menos.